Ahora llamo. Cierra la primera ronda. Compañeros, público que nos acompaña, buenas tardes. Mi nombre es Ian Castillo, tengo 12 años y, como ya se ha mencionado, curso la preparatoria en el sistema abierto. Para mí es un placer presentarme frente a ustedes y hablar de un tema tan importante como lo es que los niños participen en las campañas electorales. Este es un tema que pronto, muy pronto, volverá a estar en boga durante las próximas elecciones intermedias del 2021. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer una reflexión y decir que en el artículo 123 de nuestra Carta Magna se prohíbe a grosso modo que los menores trabajen o sean explotados antes de los 15 años. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay niños trabajando en las calles, en la tele o en los partidos políticos, siendo que es ilegal aún con el consentimiento de sus padres? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la justificación? Hambre, pobreza, explotación, fama, codicia o avaricia de los padres. ¿Cuál es? Si echamos un ojito a los derechos de los niños, nos dicen que todo menor debe tener derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la educación, tener una identidad, una familia, protección y tener libertad de expresión, recreación y esparcimiento. Pero en ninguna parte se dice que el menor tenga la obligación de mantener a su familia y mucho menos de cumplir los sueños truncados de sus padres a cambio de una pequeña remuneración que no los libera del posible daño que puede sufrir el menor. Pero, ¿por qué está tan de moda usar la imagen de niños o adolescentes en las campañas políticas? Según los expertos, es purita mercadotecnia, ya que al presentar imágenes inocentes, divertidas o impactantes de menores, se produce en el público que lo ve o observa, que lo ve o escucha, una respuesta emocional que produce simpatía, sin importar el contenido del mensaje. Esto propicia que este tipo de propaganda se convierta en una poderosa arma de guerra durante una campaña política. Un ejemplo de esto es el caso del niño Yoawi de Movimiento Naranja, donde todos cantaban la cancioncita que bailaba, pero nadie tenía idea de quiénes eran los candidatos del partido, cuáles eran sus propuestas y mucho menos qué pasó con el niño. Si me preguntan a mí, el candidato es el niño y su propuesta es bailar. Nunca mencionaron nada de eso. Pero volviendo al tema, según lo que investigué, ya se ha legislado en México en torno a esta situación. De hecho, en el 2014 se reformó el artículo 123, apartado A, fracción 3 de nuestra Carta Magna. Incluso hay legislación internacional sobre los derechos humanos de la infancia que protege y prohíbe el uso de nuestra imagen como niños en las campañas políticas o bélicas, pues va en contra de lo establecido en la Declaración de Ginebra y en la Convención de los Derechos de los Niños que la ONU aprobó en 1989. Un testigo de lo cual es nuestro moderador. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo estipula que el trabajo infantil priva a los menores de su potencialidad y dignidad, perjudica su desarrollo físico y psicológico y puede tener efectos negativos inmediatos o futuros en los niños. Un ejemplo claro de esto es el actor estadounidense Macaulay Culkin de Mi Pequeño Angelito. ¿Se acuerdan de él? Perdón, pero no es de mi generación. Es alguien que tuvo mucho éxito durante su infancia, pero actualmente su vida adulta es un desastre. Pero retomando nuestro tema, al parecer toda esta legislación, todas estas leyes y normas son letra muerta, incluso parecen un doble discurso, porque en los hechos es una ley que nadie respeta porque se antepone el beneficio económico de los participantes y el triunfo electoral de los partidos políticos, sin importar en lo más mínimo el bienestar de los menores. Esto me lleva a tocar otro punto importante, que es que si los padres van a permitir que sus hijos participen en este tipo de propaganda, todos, y cuando digo todos es todos, deberían estar conscientes de qué tipo de trabajo se va a realizar, cómo se va a hacer, qué va a representar y qué va a aportar a la sociedad, de manera de que todas las partes, pero sobre todo el menor, que es el que va a realizar el comercial, estén de acuerdo con lo que se va a hacer,
hasta que se cubran todos los aspectos que pudieran afectar al menor de manera directa o indirecta. Incluso creo que los niños deberían estar conscientes del tipo de mensaje que se va a enviar con el anuncio, ya que si va a ser un mensaje de libertad, de solidaridad, de igualdad, de victimismo, de debilidad, de culpabilidad o ataque a otro partido, ya que no es lo mismo representar a un niño feliz y bailando que a la víctima de un brutal robo, secuestro o asesinato. Un caso muy particular al respecto es el de una niña que participó en una campaña donde interpretó a la víctima de un ataque nuclear. Después de esto tuvo que tomar semanas de terapia, ya que el partido para el que trabajó no ganó las elecciones y creyó que fue por su culpa, y a causa de esto caerían bombas atómicas sobre ella. Hecho que les puedo asegurar no es una situación aislada, ya que hay cientos de casos como este donde los niños no solo son víctimas del contenido del anuncio, sino de sus padres y de los políticos, que en la vida real les importa muy poco el posible daño que pueden causar al menor si el fin justifica los medios. Por esto, es importante establecer candados legislativos tanto a los padres o tutores como a los partidos políticos para que se restrinja la participación de los menores en las campañas y se estipule bajo qué términos se puede usar su imagen sin dañar su integridad física o psicológica. A lo mejor mis propuestas les suenen ingenuas o fuera de la realidad, pero en los hechos así es como debería de ser, si de verdad se quiere legislar en torno a la protección de los derechos de los niños en las campañas políticas. A fin de cuentas, los niños somos mucho más que caras bonitas e inocentes. De hecho, somos seres pensantes que nos damos cuenta de todo lo que sucede en nuestro país, aunque los mayores y los políticos insistan en tratarnos como ciudadanos de segunda clase, como entes chiquitos, latosos y sin voluntad, que solo sirven como armas para lograr votos, fingiendo que les importamos y que nos van a proteger. Yo estoy consciente de que en este momento me encuentro frente a gente muy importante que tiene el poder de cambiar las cosas. Por eso me atrevo a retarlos a marcar la diferencia, a dejar una huella, a actuar realmente por el bienestar de la niñez. Si no lo quieren hacer por nosotros, háganlo por sus hijos, háganlo por sus nietos. Ustedes tienen la obligación de dejarnos un mejor país del que ustedes recibieron. No tienen excusa ni justificación. Ustedes se dan en una posición donde su único y singular objetivo debería ser servir, mejorar y proteger las condiciones de la niñez, el futuro de México. Junto a mí camina un ejército de niños que estamos dispuestos a cambiar las cosas, a poner nuestro granito de arena y mejorarlas, convencidos de que tenemos la capacidad para lograrlo. Pero lo más importante es que nosotros tenemos un inmenso amor y respeto por México. México necesita de sus hijos. México necesita de todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Hemos hecho la primera ronda. Cada uno utilizó el tiempo que creyó conveniente, la manera que le gustó hacerlo mejor. Unos prepararon y otros improvisaron, usaron más tiempo y otros menos tiempo. Todos han aportado con una palabra o con una expresión más desarrollada. Por eso creo que lo que corresponde ahora, al cierre de esta primera ronda, es un aplauso por igual a toda la mesa. Muy bien.